del Frente de Izquierda Unidad. Bienvenidos a este enorme acto, donde volvemos a decir, fuera yanquis y el FMI de Argentina y de América Latina. Seguimos reivindicando, no al genocidio en Gaza, Palestina libre, del río al mar. Contra el ajuste de Milei y los gobernadores, ahora vamos por más diputados y diputadas del Frente de Izquierda. Compañeros, compañeras, antes de comenzar con la primera oradora que le va a dar apertura a este acto, queremos pedirle a los siguientes compañeros que suban para acompañar a la primera oradora. Por favor, a la compañera Vanina Biasi, legisladora electa de la ciudad, al compañero Eduardo Chiquito Belliboni, dirigente nacional del Pueblo Obrero, a la compañera Tatiana Fernández Martí de la Unión de Juventudes por el Socialismo, al compañero Néstor Pitrola, candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, dirigente del Partido Obrero. Le pedimos a la compañera Maribel Castillo del MTR, 12 de abril, que también nos acompañe en este acto. A la compañera Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA. A la compañera Nora Biagio, dirigente del Plenario de Trabajadores Jubilados. A la compañera Magna Martín, secretaria adjunta de ADEMIS. Y están también llegando, no sé si llegó Alejandro Lipkovich, secretario general de ATE Garrahan, de esa enorme lucha, y el compañero Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático. Queda por último el compañero Cristian Caray, de Morbillo, ocupado por sus trabajadores, y con esta delegación le pedimos a la primera oradora para abrir este acto que nos dirija la palabra a la compañera Romina del Pla. El gusto de dar inicio a este gran acto de cierre de la vigorosa, enorme campaña del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad en todo el país. Así que aprovecho para saludar a la militancia del MST, del PTS, de Izquierda Socialista, del Partido Obrero, de Vientos del Pueblo y de tantos compañeros y compañeras que a lo largo y ancho del país están desarrollando esta batalla de organización independiente, de lucha para enfrentar al gobierno de Milei y el ajuste de los gobernadores. Miren, estamos haciendo el acto que es todo un símbolo, frente a la embajada yanqui. ¿Por qué era inútil ir a hacerlo frente a la Casa Rosada? Si Milei le entregó el gobierno, la dirección de la política económica, le entregó los recursos y los bienes comunes, permite que las tropas yanquis vayan de acá para allá dentro de nuestro territorio. Es todo un símbolo y por eso somos la única fuerza política que podemos plantear que no hemos ido a chuparle las medias a los enviados de la embajada yanqui, como han hecho los de todos los bloques políticos que se presentan en estas elecciones.
Está claro que nuestro terreno es exactamente lo opuesto. Nuestro terreno es el de la defensa incondicional del pueblo palestino y el enfrentamiento incondicional a ese sionista y genocida Estado de Israel que tiene todo el apoyo del imperialismo para tratar de continuar con este genocidio. Por eso, en este acto, repudiamos todas las acciones de persecución a todos los compañeros que acá están presentes, que luchan a diario en defensa de la causa palestina, y especialmente, permítanme, que quiero saludar a la compañera Vanina Biasi, que mañana está citada en Comodoro Pi, porque la persecución no cesa, a pesar de que queda claro que son todas patrañas. Miren, estamos cerrando una campaña muy importante, porque el hartazgo de la población trabajadora, de los jubilados, de la juventud, con los efectos del ajuste de Milei, de ese endeudamiento, de esa fuga de capitales, de esa imposición en los hechos de la reforma laboral, se hace insoportable. Quienes hablan de que hay que esperar al 2027 para vaya uno a saber qué, lógicamente no viven el padecimiento de no llegar a fin de mes, de no poder comprar los medicamentos o de no tener dónde vivir, porque nadie puede pagar un alquiler y menos acceder a una vivienda propia. Por eso el lado del Frente de Izquierda es el lado de los que peleamos por el aumento de salario, la docencia de la provincia de Buenos Aires, que enfrente el ajuste de los Kicillof y compañía. Es el lado de la docencia de Santa Cruz, que enfrenta al gobernador Vidal y a todos esos delincuentes que ahora dicen que se presentan con independencia de Milei. Es el lado de los trabajadores del neumático, que hoy están desarrollando un paro en defensa del salario y por las paritarias. Por eso, compañeras y compañeros, hay muchos oradores, pero el lunes se cumplieron 15 años del asesinato de Mariano Ferreira. Presente, por supuesto. Presente, Mariano Ferreira, hasta la victoria siempre. Miren, a 15 años del asesinato de Mariano Ferreira, a manos de la patota sindical de Pedraza, de esa burocracia sindical que gestionaba los ferrocarriles y negociaba los tercerizados y hacía negocios, qué mejor homenaje que seguir defendiendo con más empeño que nunca la batalla por la organización independiente, porque tenemos una batalla de acá al 26, que es consagrar a los diputados y diputadas del Frente de Izquierda. En la provincia de Buenos Aires, esta lista que integro junto a Nicolás del Caño, junto a tantos compañeros y compañeras que estamos peleando por ese programa en la ciudad, con Miriam Bregman, con Gabriel Solano y tantos compañeros y compañeros. Venimos de una gran campaña, pero sabemos que esta campaña no es para el 26. Esta campaña es para estar preparados y darle una señal inconfundible a la universidad, a los trabajadores y beneficiarios y usuarios del Garrahan, al colectivo de la discapacidad, a los trabajadores ocupados y desocupados, que vamos a estar organizando y en la primera fila la lucha contra la devaluación y contra la reforma laboral que ya le comprometió Miguel Ley con el apoyo de las fuerzas que se dicen de oposición al FMI y al gobierno norteamericano. Así que, compañeras y compañeros, los llamo a redoblar en estos días la campaña por el voto al Frente de Izquierda, el único voto realmente de oposición y que enfrenta a Milei el ajuste. Los llamo a juntar los fiscales y los llamo a que reforcemos la organización, porque se vienen jornadas de grandes confrontaciones y allí vamos a estar desde el Frente de Izquierda. ¡Viva el Frente de Izquierda! ¡Vamos con todo!
Vamos a invitar a subir ahora al compañero Alejandro Bodart, dirigente del MST y de la Liga Internacional Socialista, candidato a diputado nacional. Frente de izquierda, patrones a la mierda. Invitamos a subir a nuestra querida Vilma Ripoll, diputada nacional por el MST en el PIT Unidad. Invitamos también a Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan y candidata a diputada nacional. A Mariano Rosa, dirigente nacional del MST y candidato a diputado nacional por Cava. A Guillermo Paganini, dirigente de la oposición de SICOP, diputado provincial y candidato a diputado nacional. A Ingrid Urrutia, legisladora electa y candidata a senadora por Cava. A Mónica Zulle, coordinadora nacional del MST Teresa Vive. A Andrea Lancete, de Alternativa Docente en su tema provincial y candidata a diputada nacional. A Agustín Romero, dirigente de la Juventud Socialista del MST. Y a Fernando Zacarello, diputado nacional electo y coordinador de Jubilados de Izquierda. Y con estos enormes compañeros luchadores vamos a darle paso a que nos hable ahora la compañera concejal de La Matanza, diputada electa bonaerense y candidata a diputada nacional por el MST en el FITU, nuestra compañera Ana Paredes Landman. Compañeras, un honor estar en este acto del Frente de Izquierda Unidad. Y quiero empezar con una afirmación que hace unos días decía mi compañero Alejandro Bodart, también candidato por la provincia de Buenos Aires, que nos decía que no es tiempo para ser tibios. Y creo que este acto, frente a la embajada yanqui, en este contexto pone el acento donde hay que ponerlo. Y es un gran acierto del Frente de Izquierda Unidad. Porque en estos días en el país se profundizó el rumbo del sometimiento imperialista. Y eso hace que este acto no se trate solamente de disputar los votos hasta el último minuto para hacer una gran elección, sino que
atención, que es una decisión soberana sacarnos de encima a este tipo que está entregando todo. Por eso, compañeros, insistimos, se tiene que ir Milei, se tiene que ir todo su gobierno y no para cambiar figuritas solamente. Tenemos que arrancar un proceso de discusión constituyente, soberano, libre y democrático para discutir que en este país gobiernen los trabajadores y la izquierda. Es la cuenta regresiva hacia el domingo y yo quiero insistir en interpelar a los compañeros que todavía no tienen definido el voto. Y creo que hace falta remarcar que esto no es un balotaje, que estamos discutiendo la diputada y los diputados que se van a sentar en el Congreso y sobre todo estamos discutiendo al servicio de qué se van a sentar en esas bancas. Y esto es importante decirlo y mirar estos 2 años que pasaron para ver de qué lado estuvo cada uno. El decreto 7023 sigue vigente y es el decreto que hace mierda todo. El veto a los jubilados pasó. Pero si venimos más para acá, ¿por qué no pudimos echar al narcodiputado Esper del Congreso? Porque el peronismo no quiso. ¿Por qué no podemos avanzar? Acá estaba Norma y están otros compañeros del Garraham. ¿Por qué no podemos avanzar como dicen ellos en el juicio político? A Milei. Porque el peronismo no quiere. Y si no quiere hoy, ¿por qué va a querer el 27 de octubre? De ninguna manera. Los que se tienen que sentar en esas bancas son los compañeros del Frente de Izquierda Unidad que estuvieron en la calle, que estuvimos en cada lucha defendiendo a los trabajadores dentro y fuera del Congreso. Son los únicos diputados que no van a tener precio y por eso los necesitamos ahí adentro. Y quiero cerrar con una idea. El 27, con la devaluación, van a festejar unos cuantos. El 27 va a festejar Galperín en nuestro país. Ese miserable que lo tenemos ahí en Matanza, en el Mercado Central, que se fue a Uruguay para no pagar impuestos, que negrea a los pibes y que encima se hizo votar en el Congreso una ley que le votó toda la política tradicional y por supuesto el Frente de Izquierda no es parte de ese juego, para no pagar impuestos. Ese va a festejar el lunes. Porque Milei les está preparando un país para ellos. Y eso también tenemos que dar la pelea por evitarlo, compañeros y compañeras. Y cierro. Hoy me puse una remera que no la van a ver porque estoy detrás del atril. Dice Fuck Elon. Es una remera de los compañeros de Australia. Yo me quiero sumar a ese grito, porque creo que es una gran capacidad de síntesis contra la clase capitalista que gobierna, porque detrás de los Milei y de toda la política tradicional están las patronales del mundo. Y a ellos también les tenemos que decir que se vayan. Entonces, fuck Elon, fuck Galperín, que viva el Frente de Izquierda Unidad. Vamos por una gran elección el domingo y sigamos peleando por una Argentina socialista. Muchas gracias, compañera. Despedimos a los compañeros candidatos y referentes. Para continuar con el acto, vamos a llamar a que suban al escenario Mercedes Trimarchi, diputada de la Ciudad de Buenos Aires. Mónica Slotauer, diputada electa por la provincia de Buenos Aires. Cristian Duarte, de la Comisión
compañeras, compañeros, compañeres. Felicitaciones. La paguen los patrones. Felicitaciones por este cierre de campaña, por el esfuerzo de nuestra militancia unitaria del Frente de Izquierda Unidad. Y claro, una señal, un emblema, un gran significado político de venir a hacer el acto de cierre frente a la embajada norteamericana para decir no al pacto de Milei, Donald Trump y el imperialismo yanqui, que es más deuda, sometimiento, entrega, dependencia, que se la van a hacer pagar el pueblo trabajador si se lo permite. Ataques antiobreros y un salvataje que es para los bancos, los usureros, no para el pueblo trabajador. Pero también le dan un salvataje a Milei para salvarlo del repudio popular, asediado un gobierno de narcos, coimeros, corruptos, represor, entreguista. Y vaya las luchas que ha habido, que lo han repudiado a pesar del pacto de la CGT. Los trabajadores del Garrahan, las universidades, jubiladas y jubilados, un ejemplo todos los miércoles, los estudiantes. Y a ellos nos dirigimos, porque las luchas van a crecer. Y la necesidad de sacarse de encima el plan motosierra de Milei, los gobernadores y el FMI va a crecer. Y sacarse de encima a este gobierno siniestro. Y ahí va la importancia de pedir el voto al Frente de Izquierda Unidad para fortalecernos, para tener más diputadas y diputados que en las calles y en el Congreso digamos, basta de Milei, Milei no va más, tenemos que luchar para derrotarlo y para imponer en su reemplazo un gobierno de la clase obrera para terminar con el capitalismo y hacer una Argentina socialista. Y por supuesto que no está para derrotar a Milei el peronismo de Fuerza Patria, de Cristina, de Kicillof, de Máximo Kirchner, de Grabois. Critican, pero han dejado correr a Milei para que llegue a esto. Vergonzoso el pacto de la CGT para sostenerlo. CGT peronista. Le dicen que hay que ponerle un límite, que hay que ponerle un freno, pero cuando se le pregunta a Kicillof, ¿qué va a hacer con el FMI? ¿Va a romper con el Fondo Monetario? Dijo no, hay que renegociar. O sea, el peronismo es, si le vota el peronismo, cualquier luchadora o luchadores para que sigan la cadena con el Fondo Monetario. Y Máximo Kirchner se le pregunta también, ¿pero qué va a hacer con el endeudamiento externo? ¿Va a dejar de pagar la deuda? No. Dice que se tiene que encargar el Congreso, el mismo Congreso que le votó el DNU a Milei y el mismo Congreso que con el voto del Frente de Todo en el 2022 le avalaron el endeudamiento del mismo Caputo con Macri en el 2018 por 45.000 millones de dólares. La pregunta sería, ¿de qué soberanía política habla el peronismo? Por eso decimos, si querés liberarte del Fondo Monetario y que la plata vaya al Garrahan, a trabajo, a salud, a educación, a la jubilada, a las personas con discapacidad, hay que votar más diputadas y más diputados del Frente de Izquierda para dar esa pelea y esa tarea. Y por supuesto que estamos orgullosos de haber combatido a ese asesino criminal, genocida de Netanyahu, siendo parte en nombre de Izquierda Socialista y del Frente de Izquierda Unidad de la extraordinaria flotilla global que por un mes surcó el mar Mediterráneo diciendo contra el genocidio y llevando ayuda humanitaria. Apoyada esa flotilla por millones en el mundo que han aislado y repudiado al sionismo. Ese éxito de la flotilla lo tenemos que usar hoy para repudiar el plan de paz siniestro de Donald Trump, que es una nueva colonización para Palestina. Pero estamos más fuertes para dar esa pelea, para decir a su vez que si el pueblo palestino tuvo un respiro en los bombardeos y tuvo un respiro en la ayuda humanitaria, aunque entre en cuentagotas,
es porque no han podido derrotarlo. El sionismo no puede cantar victoria. Ese es el gran logro del movimiento de millones en el mundo. Por eso el 26 decimos no votes a Milei, que se abraza con Netanyahu, pero tampoco votes al peronismo que trajo a Mekorot para hacer negocios capitalistas con el agua, la misma empresa que le roba el agua al pueblo palestino y vino de la mano de Alberto Fernández, del gobierno de Cristina Kirchner y de Guado de Pedro. Si estás por la causa palestina, por una Palestina libre del río al mar, el 26 votá más diputadas y diputados del Frente de Izquierda. En la provincia con Nicolás del Caño, con Romina del Pla, con nuestra compañera delegada ferroviaria, obrera, socialista, feminista, Mónica Schlottauer. Vamos por más diputadas del Frente de Izquierda Unidad en todo el país. ¡Fuerza, compañeras! ¡Fuerza, compañeros! Les pedimos a los compañeros de Izquierda Socialista que vayan a los referentes y dirigentes bajando. Buenas, muy buenas tardes a todos y a todas. Para continuar con este bloque, quiero pedirle que suban al escenario al compañero Javier Poque Hermosilla de Mondeles, congresal de la Federación de los Trabajadores de la Industria de la Alimentación, a Elizabeth González, una de las 5 trabajadoras despedidas de Giorgalos, que hace 5 meses están en lucha, a Lourdes Oliverio, referente estudiantil de las Facultades Sociales de la Universidad de Buenos Aires, a Bárbara Acevedo, enfermera del Garraham, integrante de la Posta de Salud y Cuidados, candidata también del PTS por el Frente de Izquierda Unidad, a Laura Cano, médica del Hospital Sestio de Ensenada, parte de la directiva de SICOP por la oposición combativa, diputada provincial actualmente por el FITU, a Ariel Moreno, delegado de los trabajadores de SECO en Lucha y diputado provincial también por la provincia de Buenos Aires, a Karen Leguizamón, que es parte de la Asamblea Permanente de Guernica, que están en lucha también peleando por una vivienda digna, a Pablo Placeriani, trabajador despedido de Shell, en lucha, que también están peleando en Lungo por su reincorporación, a Eduardo Ayala de Mayra bajo gestión obrera, adelante Eduardo, a Natalia González Elira, también candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y dirigente de la agrupación docente de La Marrón, a una jubilada combativa, Calu, adelante Calu, jubilada también, que lo vemos todos los miércoles enfrentando a la policía, y Ariel Sommer, trabajador ferroviario, candidato a diputado. Y también para cerrar este bloque bonaerense, quiero pedirle que pase compañero diputado nacional, referente de la izquierda, compañero Nicolás del Caño. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Quiero empezar este acto agradeciendo y felicitando a toda la militancia del Frente de Izquierda, a los compañeros también de Vientos del Pueblo que se han sumado, a los compañeros de Izquierda Socialista, del MST, del Partido Obrero, a mis compañeras y compañeros del PTS, a miles de simpatizantes del Frente de Izquierda que en sus lugares de trabajo, de estudio, pelean el voto día a día, que son parte de las principales peleas y luchas de la clase trabajadora y el pueblo, porque esta campaña que hemos hecho en todo el país, en la provincia de Buenos Aires, nos ha tocado hacerla el doble. Tuvimos que hacer la campaña en septiembre sin ningún tipo de recursos. Y sin embargo, conquistamos bancas en la legislatura y ahora vamos para conquistar bancas en el Congreso Nacional para que esas diputadas y diputados, que hemos sido el único bloque
que no le ha votado ninguna ley a Milei, que no lo ha favorecido en ninguna de sus leyes. Y obviamente que estamos acá frente a la embajada norteamericana porque el antiimperialismo del Frente de Izquierda no es chamullo. Es lo que llevamos a la práctica siempre, y no solamente en Argentina, sino también siendo parte de esta lucha del pueblo palestino que recorre el mundo por una Palestina libre para terminar con el genocidio. Palestina vencerá. Estamos frente a la embajada norteamericana porque claramente ahora nos enteramos de este nuevo pacto de coloniaje que está haciendo Milei con Trump y nos enteramos por los funcionarios norteamericanos. Y obviamente es un acuerdo que es para entregar nuestros bienes comunes naturales para que se lleven todo. Es para seguir saqueando a los jubilados, a las trabajadoras y trabajadores, a la salud, a la educación pública. Sabemos que este pacto es para beneficiar a los especuladores, a los buitres, amigos de Scott Bessent y de Caputo. Sabemos que este pacto es para redoblar las cadenas de dominación, pero este Frente de Izquierda es la única fuerza política que puede decir con coherencia que vamos a pelear para no ser una estrella más de la bandera yanqui, como quiere Milei y todos sus cómplices. Nosotros, compañeras y compañeros, damos esta batalla y esta pelea, como decía recién, pero somos parte de esa lucha que en el mundo está con el pueblo palestino. Y también hay que decir que en Estados Unidos Trump ha tenido hace unos días las movilizaciones más importantes, una de las movilizaciones más masivas, más importantes de la historia de Estados Unidos, repudiando su política contra los inmigrantes, y por eso también nosotros nos hermanamos con los inmigrantes y los trabajadores y trabajadoras de Estados Unidos que están repudiando a Trump. También lo repudian, por supuesto, por financiar el genocidio. Y fíjense que este movimiento internacional del que hemos sido parte con las compañeras y compañeros del Frente de Izquierda que han integrado la flotilla, que acá en la campaña hay medios de comunicación que decían despectivamente el spot del Frente de Izquierda en plena campaña electoral hablando de Palestina, ¿no? Como si habláramos de algo que no tuviera una relevancia sustancial este genocidio que están llevando adelante. Y fíjense que en el mundo esas movilizaciones se han multiplicado, y no solamente en la cantidad, sino que también en la radicalidad, como lo vimos en muchos lugares, especialmente en lugares como Italia, donde una manifestación que planteó bloquear todo unió a los trabajadores de los sectores estratégicos como los portuarios, que impidieron que vayan las armas para el Estado genocida de Israel, uniéndose a la juventud, paralizando todo el país, despertando el poder de la clase trabajadora y de la juventud de Italia, que también en toda Europa se moviliza contra el genocidio. Entonces, nosotros, compañeras y compañeros, es una y sin fronteras, la clase obrera es una y sin fronteras. Vamos a esta campaña, a esta elección, peleando el voto al Frente de Izquierda, no solamente porque hemos sido consecuentes, coherentes, estando en cada pelea, sino, como decían las compañeras y compañeros, por lo que viene, con más devaluación, con más ajuste, más entrega, y porque estamos preparando una salida a favor de las grandes mayorías trabajadoras. El único bloque, la única fuerza política que dice que hay que desconocer de manera soberana esa deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta con el Fondo Monetario Internacional y los especuladores parásitos que se llevan nuestros recursos, es el Frente de Izquierda Unidad. Y a partir de allí desplegar todo un programa a favor de las grandes mayorías para que todos los recursos que generan las mayorías trabajadoras estén puestas en función de las necesidades sociales.
Y por supuesto, como les decía recién, esa fuerza que vemos en Italia es la que tenemos que despertar acá. Contra los burócratas traidores, contra los que dicen que hay que resignarse, los que dicen que no tenemos otro camino. Acá el Frente de Izquierda propone un camino para desplegar esa enorme fuerza de la clase trabajadora en la Argentina que maneja la industria, el comercio, el transporte, las escuelas, los hospitales, y que tiene la capacidad de dar vuelta a todo y poner el país en función de las necesidades sociales. Así que vamos con todo, compañeras y compañeras, de cara al 26 de octubre. Podemos ser la tercera fuerza a nivel de muchos distritos y también pelearlo a nivel nacional con nuestras compañeras y compañeros en todo el país. Así que fuerza, compañeras y compañeros, a fiscalizar, a cuidar el voto del Frente de Izquierda y conquistar más diputadas y diputados en el Congreso. Muchas gracias. Invitamos ahora a subir, compañeros, por favor, invitamos a subir Antes de seguir, vamos a leer una adhesión. Desde Opinión Socialista integramos la lista en Provincia de Buenos Aires y llamamos a votar el próximo 26 de octubre por las listas del FIT Unidad en todo el país. El imperialismo se lanza una intervención directa sobre el proceso electoral para fortalecer al virrey Milei y su plan de recolonización. La amenaza es concreta contra los derechos de la clase obrera, las mujeres y el medio ambiente. Por vía del ajuste y las contrarreformas, quieren someternos a la miseria y a un Estado colonial. Hay que organizar la resistencia y las bancas del FITU deben estar al servicio de pensar en el día posterior. Es hora de estar con la izquierda y es ahora. Opinión Socialista. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Gracias, y ahora invitamos, ya se los mencionó, están los compañeros y compañeras de Vientos del Pueblo. Invitamos a la compañera Carla Rodríguez del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos de Cava a darnos un saludo. Bienvenida. Un minuto. Hola, Carla. Compañeros, invitamos a pasar a los compañeros y compañeras candidatos de Vientos del Pueblo, Frente por el Poder Popular, que estamos integrando las listas del FIT Unidad en esta ocasión. Sube primero la compañera, que es nuestra candidata en Provincia de Buenos Aires, Jorgelina Marcoselicio. Compañero de MIAN, García Ganó, delegado del Ministerio de Trabajo, ahí estoy. De Economía, perdón. El compañero Norberto Senior, secretario adjunto de ATE Gran Buenos Aires Sur. Y finalmente, ¿por qué se ríe tanto? Bueno, y finalmente le damos la palabra a nuestra compañera, que es la candidata de nuestro frente en la ciudad de Buenos Aires, la compañera Carla Rodríguez del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos de la ciudad, referente histórica, que va a hacer un breve saludo a este acto. Ya dijo mi edad. Compañeras y compañeros, compañeres, traigo con enorme alegría, no solo con bronca, con enorme orgullo, el saludo de Vientos del Pueblo, el Frente Poder Popular, que se está sumando a esta construcción estratégica de la izquierda en nuestro país en este momento. Porque este paseo imperial, genocida de Palestina, pero en nuestra América, como se dijo acá, el paseo de los yanquis, ¿no? En Ushuaia, en la provincia de Buenos Aires, en Ecuador, bombardeando los pueblos otavalos, diciendo que el presidente de Colombia es un narcotraficante, etcétera, con la flota despegada en el Caribe, con la profundización salvaje que, como bien han dicho quienes me antecedieron,
El lunes vamos a tener la gran devaluación. Contra todo eso, también traemos la propuesta de una economía, de una sociedad, de una cultura centrada en la vida, que es la que sabemos y estamos construyendo todos los días. Ustedes, cada uno, nosotros, nuestras organizaciones. Contra el saqueo, lo frenamos a Milei. Necesitamos un pie fuerte, cada vez más fuerte en las instituciones. Por eso hay que votar al FITU. Por eso hay que tener más compañeras y compañeros legisladores, pero miles, 10.000, millones organizados. Esa es nuestra tarea a partir del lunes todos los días, construyendo una matria, no solo una patria, antipatriarcal, autogestionaria en el poder de los trabajadores, comunal, con esa solidaridad y esa sororidad que todas y todos construimos, y socialista, profundamente socialista. Salud y larga vida al FITU Unidad, y hagámoslo amplio, 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 de la cordillera al mar. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Les pedimos a los compañeros, para continuar el acto, que bajen. Y ahora, para abrir el último bloque, que es el bloque de diputados por Cava, va a hablar nuestra compañera, integrante de la flotilla Azul Global, que estuvo detenida por el gobierno genocida de Netanyahu, legisladora electa por Cava y candidata a diputada nacional por el MST del Frente de Izquierda Unidad. Nos dirige la palabra nuestra compañera Celeste Fierro. Compañeras, compañeros, antes que nada, gracias a todos, a todas, a todes por el acompañamiento, por el cariño. Desde que llegué se sintió, y quiero que sepan que se sintió durante todo el viaje, porque a nosotros nos tocó ser parte de esa flotilla, de esa misión humanitaria que tenía un objetivo muy concreto, que era abrir el bloqueo genocida que mantiene, al día de hoy, mantiene el Estado sionista. Y no solo eso no se logró, porque nos detuvieron y todo lo que sucedió, pero lo que sí logró esa flotilla fue lograr multiplicar lo que nosotros veníamos impulsando acá, casi en soledad, hay que decirlo, porque el Frente de Izquierda Unidad es la única fuerza política que desde el primero al último compañero y compañera abraza la causa palestina, no tiene ningún problema en denunciar al sionismo, ningún problema en denunciar un genocidio, sea en donde sea, lo cometa quien lo cometa, y eso es lo que ha hecho el Frente de Izquierda Unidad, lo han hecho cada una de las compañeras y compañeros. Por eso somos quienes tenemos a los procesados, está Alejandro, está Vanina, cuántas compañeras y compañeros más, y lo dijimos desde un primer momento, no nos van a callar, no lo van a lograr, y redoblamos la apuesta, porque fuimos parte de esa flotilla que logró multiplicar la movilización y logró cercar a ese gobierno genocida, y ahora con este plan tramposo de paz que solamente le lava la cara al criminal de guerra Netanyahu. No hay ese tal alto al fuego, mantienen esa estructura que es de apartheid, esa estructura que es de colonialismo en la región, impuesta por el imperialismo. Y digo esto, y lo decimos acá al frente de la embajada yanqui, porque decimos ningún imperialismo, fuera yanqui de Argentina y fuera yanqui de Palestina, compañeras y compañeros. Tenemos que seguir peleando para que esa Palestina sea libre del río al mar, y que sean esos pueblos los que decidan cómo llevarlo adelante, teniendo en cuenta una cosa, que esa construcción se hace desde abajo,
con las trabajadoras, con los trabajadores, peleando por esta Palestina democrática, no racista, por esta Palestina libre realmente, y nosotros vamos a seguir peleando por esta Palestina socialista, compañeras y compañeros, y lo decimos también en la campaña electoral, que sepan lo que estamos defendiendo las compañeras y compañeros del Frente de Izquierda Unida. El 26, el gobierno de Milei, íntimo amigo, vergonzosamente íntimo amigo de Netanyahu, va a recibir un golpe, porque ya lo recibió. Y el fracaso de su política económica y social ya tiene una mayoría en la calle que se opone a eso. Por eso la campaña que ha llevado el Frente de Izquierda Unida, y acá sí quiero felicitar a todas las compañeras y compañeros de cada uno de nuestros partidos, del Partido Obrero, de Izquierda Socialista, del PTS, por supuesto de mis compañeras y compañeros del MST, a los compañeros de Evento del Pueblo y a tantos activistas de distintos sectores que se han sumado a esta campaña, porque saben que se hace la diferencia. Las diputadas y los diputados del Frente de Izquierda, cuando están en la Cámara, dicen lo mismo que dicen cuando estamos acá, cuando acompañamos una movilización, y ha sido el balance de estos casi 2 años del gobierno de Milei. Y no lo hacemos solamente nosotras y nosotros, lo hacen las y los trabajadores que han confiado en gobiernos anteriores que venían a solucionar los problemas de nuestro pueblo, y sin embargo han sido los que han allanado el camino para que hoy gobierne la ultraderecha. Es ese balance que siempre encontraban los votos ahí para aprobar leyes que iban en contra de nuestro pueblo. Son los que no dicen nada ahora cuando siguen avanzando los acuerdos con el gobierno genocida, avanza el acuerdo con Mecorot y siguen sin decir nada, compañeras y compañeros. Por eso esta campaña se demostró y se siente en la calle no solamente esa bronca, sino el apoyo al Frente de Izquierda. Por eso tenemos que redoblar las apuestas, redoblar los esfuerzos para el domingo, salir y disputar con todo el tiempo que nos queda para tener más y más diputadas de izquierda. Pero no nos podemos conformar con eso, compañeras y compañeros, porque hoy tenemos que enfrentar y derrotar a Milei en esta elección. Pero lo tenemos que derrotar en la calle y echarlo a patadas, compañeras y compañeros, y eso no va a pasar el domingo. Por eso lo importante que tenemos que seguir construyendo es qué hacemos a partir del 27. ¿Qué seguimos construyendo a partir del 27? Nosotros sabemos cómo acompañamos cada una de las luchas, pero también tenemos que discutir cómo hacemos que nuestro frente sea más grande y sea esa alternativa para el conjunto de la clase trabajadora, que somos los únicos que decimos sin vueltas que hay que romper con el FMI, sin vueltas que hay que echar a patadas a los yanquis de acá, sin vueltas que hay que bajar la jornada laboral con salarios dignos, sin vueltas que hay que subir los presupuestos para el Hospital Garrahan, que hay que subir las jubilaciones, que hay que garantizar los derechos de toda nuestra población, de las y de los trabajadores. Eso lo decimos desde el Frente de Izquierda Unida. Eso lo decimos y sabemos que es tocando los intereses de los que más tienen. Por eso el impuesto a las grandes fortunas, de manera permanente, lo decimos solamente nosotros, porque no tenemos problema de tocar esos intereses. Esa es la fuerza que tenemos que construir y seguir abriendo los espacios para debatir como lo hicimos en la campaña, con cientos, con miles de compañeras y compañeros que quieren ser parte del Frente de Izquierda Unida. Y tenemos que dar esos espacios democráticos, compañeras y compañeros, para ser una topadora contra las fuerzas que defienden este sistema capitalista, colonial, extractivista, patriarcal, que nos sigue oprimiendo y explotando. Eso tenemos que construir. Un gran partido, compañeros, de todos con tendencia, que no se pierda ninguna de nuestras identidades, con un programa claro, anticapitalista, socialista, revolucionario sin final, compañeras y compañeros. Ese es el desafío que tenemos hacia adelante, porque es tiempo de izquierda. Ellos nos proponen barbarie, ellos nos proponen ajuste. Nosotros tenemos que levantar con fuerza revolución, compañeras y compañeros, para tener el mundo que deseamos, para tener el mundo que nos merecemos, y lo construimos nosotros poniéndole el cuerpo a las ideas. Vamos el domingo, peleemos hasta el final cada voto, pero sigamos construyendo la alternativa que le hace falta a nuestro pueblo trabajador. Muchas gracias. Bueno, para continuar, antes de continuar, mejor dicho,
Quiero dejarle un saludo acá a José Negro Montes, compañero dirigente histórico del Astillero Río Santiago. Te quiero mucho, Negro. Y para continuar, le quiero dar la palabra a un compañero docente de la Universidad de Buenos Aires, docente de la Universidad Nacional de La Plata, actual diputado nacional, Cristian Chipi Castillo. Compañeras, compañeros, mientras nosotros cerramos la campaña electoral en el medio de movilizaciones que continúan contra el ajuste de Milei, hoy estaba acompañando al colectivo de la discapacidad que se movilizó y se organizó en todo el país, logró aprobar su ley de emergencia después de derrotar el veto. Igual que hicieron los universitarios, el Garrahan, jubiladas y jubilados que por muy poquito no pudieron derrotar ese veto infame por esos diputados y diputadas comprados por el gobierno, pero que son algunos de los sectores que le pusieron un límite a este gobierno entreguista, a este gobierno sometido a Donald Trump, que ha puesto a Bessent como una suerte de ministro de Economía que dirige desde Washington lo que hay que hacer. En el mundo también crecen las movilizaciones y obviamente muchas de ellas han tenido como centro la solidaridad con el pueblo palestino. Lo más impresionante quizá haya sido la huelga general italiana con 2 millones de manifestantes. También una huelga general en el Estado español, 400.000 en Madrid, 300.000 en Barcelona movilizándose, pero también movilizaciones que han volteado gobiernos, que se rebelan contra los planes de ajuste. Se hablaba de Ecuador recién, lo hemos visto en Perú, y en el corazón del imperialismo norteamericano, 2.100 ciudades con manifestantes este último fin de semana, entre 4 y 6 millones de personas ganando las calles para decirle a Trump que no quieren que sea el rey, para apoyar a las inmigrantes, a los inmigrantes, para enfrentar el ajuste a la salud. Y nos sentimos parte de todas esas manifestaciones y esas luchas en todo el mundo. Luchas que enfrentan un sistema cada vez más despótico, tiránico, que se basa en el militarismo, que está cometiendo un genocidio ahora mismo, y que los pueblos del mundo con sus movilizaciones son los que han ayudado a esta tregua frágil, pero que es un respiro para el pueblo palestino para seguir peleando por una salida de fondo, por terminar con el colonialismo, con el apartheid del Estado genocida de Israel. Compañeras, compañeros, entre todas las razones que hay para votar este domingo 26 al Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, está que hemos sido en este país la voz de los que en todo el mundo denuncian el genocidio. En la Cámara de Diputados prácticamente solo hablamos nosotros denunciando el genocidio del pueblo palestino. Apenas 3 diputados y diputadas de otros bloques sobre el final de los hechos, hace muy poquito, dijeron algo. Una y otra vez levantamos la voz, una y otra vez nos solidarizamos. Como acá se mencionó, compañeras y compañeros del Frente de Izquierda estuvieron en la flotilla, como Celeste, como el Gringo, como Ezequiel, nuestro compañero Bruno Gilga, de Izquierda Diario de Brasil, estuvieron Luca y Pato en la caravana humanitaria de Egipto, está procesada. Vanina Biasi está procesado, aunque ahora logró un fallo a favor el compañero Alejandro Bodar. Lo atacan a Fede Puy por haber mostrado la dignidad de los maestros y maestras argentinos levantando la bandera palestina el Día del Maestro. Y esto es muy importante, compañeros, porque frente al ataque
a quienes levantamos la voz en defensa del pueblo palestino, a quienes mostramos esa valentía política, lo que tenemos del otro lado es la complicidad abierta de Milei, de los pocos que se quedaron en la Asamblea de la ONU cuando se retiraban todos los delegados. Estaban los delegados argentinos mandatados por Milei y el silencio cómplice del resto. Y el que no tiene valentía para denunciar un genocidio, ¿cómo va a tener valentía para enfrentar y romper con el Fondo Monetario Internacional? Para enfrentar y derrotar al poder económico, para terminar con el saqueo y la entrega, compañeros. Si quieren que le definan una palabra por qué votarnos el domingo, porque somos la fuerza con la valentía política para levantar a la clase trabajadora y barrer con el capitalismo y la dominación imperialista. Y compañeros, obviamente a pelear el domingo por el voto, pero a preparar lo que viene, porque el gobierno está preparando un pacto de entrega y coloniaje, está agrupando a los colaboracionistas, y entre esos colaboracionistas estuvieron ya todos los gobernadores del peronismo. Mírenlo a Kicillof sacándose una foto para ponerle ruche a una calle, indignante, con toda la burocracia sindical, con todos los traidores. El otro día los de Jaldo que no vinieron jugando para Milei. Compañeras, compañeros, discutamos en cada fábrica, en cada organización de trabajadores, cómo poner en pie un gran partido de la clase trabajadora para barrer al capitalismo de nuestro país y para que gobierne esa clase, la que crea la riqueza social. Fuerza, compañeros y compañeras en todo el país, a votar al Frente de Izquierda. Muchas gracias, seguimos bancando la lluvia en este enorme acto del Frente de Izquierda. A continuación nos va a dirigir la palabra, ella es la actual diputada nacional por Izquierda Socialista, candidata a diputada por la ciudad de Buenos Aires, la compañera Mercedes de Mendieta. Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeros. Qué importante este cierre del acto del Frente de Izquierda Unidad, nada más y nada menos que enfrente a la Embajada Norteamericana para repudiar el pacto colonial de Milei y Trump y para decir que no vamos a permitir que haya más sometimiento y entrega de nuestro país. Y no es casualidad, compañeras y compañeros, que este acto lo estemos realizando mientras crecen las movilizaciones en el mundo, el repudio al ultraderechista de Trump, como ya ocurrió en 20 ciudades de los Estados Unidos bajo la consigna "No queremos rey". Y mientras millones, como acá se ha señalado, son parte de un movimiento mundial que alza la voz contra el genocidio del pueblo palestino, y mientras crece el repudio al asesino, al nazi de Netanyahu, que se encuentra cada vez más aislado. Y por eso estamos orgullosas y orgullosos de haber sido parte del grito global solidario más importante con el pueblo palestino, como fue la flotilla Global Sumud. Y vamos a seguir peleando por una Palestina libre, del río al mar, compañeras y compañeros. Palestina vencerá desde el río hasta el mar. Y compañeras y compañeros, siguen creciendo en el mundo las movilizaciones contra los ajustes de los gobiernos capitalistas, como pasa en Nepal, en Marruecos, en Indonesia, en Ecuador, en Perú, protagonizada además por la juventud que se alza, que se rebela contra este sistema capitalista y patriarcal que no va más. Y por eso desde acá decimos que luchamos por un gobierno de la clase trabajadora y de la izquierda, y para que una vez por todas gobernemos lo que nunca lo hicimos, y porque haya una Argentina y un mundo socialista
Nacional para repudiar a la ministra represora y candidata a senadora por Milei, Patricia Bullrich, la que todos los miércoles reprime a las y los jubilados, la que con su gendarmería asesina hirió a Pablo Grillo y la que ahora se anima a decir que somos las feministas extremistas las responsables del crecimiento de los femicidios y los transfemicidios en nuestro país, mientras otros dicen que nos pasamos 3 pueblos. Pero todos ellos, les quiero decir que son los discursos de odio los que legitiman, los que envalentonan a los violentos y a los abusadores, y lo que hace que ahora tengamos dobles, triples femicidios, levicidios. No lo podemos permitir. Estamos en el país de ni una menos. Y por eso, ¡viva no queremos! ¡Ni una menos! Por eso, compañeras y compañeros, tenemos que retomar el camino del primero F, cuando fuimos más de 1 millón en todo el país, encabezados por las disidencias contra los discursos de odio, para decir, fuera Bullrich, fuera represora, no a los discursos de odio, seamos miles en la próxima 34 Marcha del Orgullo, el próximo sábado después de las elecciones. Los derechos se ganan y se conquistan en las calles. Compañeras y compañeros, para terminar, les quiero agradecer muchísimo a todas las compañeras y compañeros del Partido Obrero, del PTS, del MST, de Vientos del Pueblo, de mi partido Izquierda Socialista, por la enorme campaña pulmón que hemos hecho. Y nos toca redoblar los esfuerzos para convocar este domingo a votar por las listas del Frente de Izquierda Unidad, las listas donde está el sindicalismo combativo que lucha contra la CGT peronista, la que está acordando la reforma laboral a la griega. Nos quieren trabajando 13 horas, no lo podemos permitir. También decir que acá hubo muchos debates estos días diciendo que a dónde era el voto útil para enfrentar a Milei. Y queremos decir que el voto útil no es al peronismo. El peronismo ya gobernó, nos dejó con 42% de pobreza y además le dio votos fundamentales al gobierno en este año y medio para sacar leyes de entrega muy importantes, como fue el caso de la ley bases, pero no fue la única. Por eso, el voto útil en estas elecciones para enfrentar a Milei y sus cómplices es al Frente de Izquierda Unidad, porque como nos dicen en las calles, estuvieron siempre en todas las luchas, en cada una de ellas, desde el día 1, enfrentando a Milei y a sus cómplices. Y somos las y los diputados que no nos vendemos, que no panquequeamos, que no negociamos, y la única garantía 100% para enfrentar a Milei, al FMI y al pacto colonial con los Estados Unidos. Y porque después del domingo tenemos que reforzar la lucha en las calles, junto a los trabajadores y trabajadoras del Garrahan, a las universidades, a los estudiantes, a las mujeres y disidencias y al conjunto de la clase trabajadora para derrotar este gobierno, porque Milei no va más. Mucha fuerza, compañeras y compañeros, a fiscalizar el domingo, defender los votos del Frente de Izquierda Unidad. Vamos en la ciudad con Miriam Bregman, Gabriel Solano, Celeste Fierro, a diputados nacional, Cristian Castillo, Mercedes Trimarchi, senadores. ¡Fuerza! ¡Viva el Frente de Izquierda Unidad! Compañeras, compañeros, para ir dando los últimos discursos de este acto, nos va a dirigir la palabra el dirigente del Partido Obrero y candidato a diputado nacional por la capital federal, el compañero Gabriel Solano. Compañeras, compañeros, parece que las fuerzas del cielo están llorando con esta lluvia, pero el fitu no se mueve por más que llueva. Miren, quiero saludar la decisión de todo el Frente de Izquierda Unidad de haber
realizado este acto frente a la embajada norteamericana. Fue un acierto político enorme. Algunos medios de comunicación dijeron que fue una idea original, pero no se trata de originalidad ni mucho menos. Se trata solo de realismo político. Si íbamos a la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, no nos encontrábamos con quien manda en Argentina. Nos encontrábamos con un chirolita, porque hoy Milei es un chirolita de Trump. Hoy no gobierna la Casa Rosada, hoy no gobierna la Casa Blanca. Argentina ha sido intervenida por el imperialismo norteamericano. Este es el dato más importante de esta elección, de un gobierno que llega con la lengua afuera, porque si no era por esta intervención de Trump, Milei no llegaba a las elecciones del domingo. Y es una intervención total, no solo una intervención económica, un gobierno norteamericano que no fija el tipo de cambio, que no fija la tasa de interés, que no fija esto y no fija el otro. Es una intervención política. Todos los diarios hablan cómo funcionarios mandados por Trump se reúnen no solo con el gobierno, se reúnen con los opositores para discutir el día después. Entonces va Pichetto, va De Lodero, va este, va esto, van todos. Todos van a reunirse con lo que manda Trump para ver qué van a hacer el 27. Porque todos descuentan una derrota electoral del domingo en las elecciones. Y el gran problema que tienen todos, ¿saben cuál es? Es que todos los partidos capitalistas, todos quieren la reforma laboral, todos quieren la reforma previsional, todos quieren la reforma impositiva. Y saben que Milei no se la banca solo frente al pueblo. Milei no puede llevarla adelante solo después de que se reveló frente a toda la Argentina que su gobierno es una manga de ladrones, narcotraficantes y coimeros. Necesita que le salven las papas. Y ahí están todos peleando por lo mismo. Por eso uno escucha, por ejemplo, si uno quiere de una manera sorpresiva, cuando faltan tan pocos días para la campaña electoral, a Itay Hadman decir, es verdad que los trabajadores de las pymes no pueden tener los mismos derechos que los trabajadores de las grandes empresas. Ahí Itay Hadman está buscando que lo aplauda la Unión Industrial Argentina, no los trabajadores que están luchando. Es el mismo Itay Hadman que cuando había que plantarse en el Congreso y decirle no al FMI, arrugó. Entonces es claro el mensaje que tenemos que dar. Si hay que plantarse frente a Trump, si hay que plantarse frente al imperialismo norteamericano, si hay que luchar para terminar con este gobierno de Milei, no va a ser a través de Fuerza Patria o como corno se llame ahora, porque cambian todos los días de nombre, porque han sido cómplices de esta política y la quieren llevar adelante. Ahora se nota, y creo que lo que estamos haciendo en campaña lo vemos, una intención de votar al Frente de Izquierda. Cada vez más son los sectores que nos dicen, che, sí, esta vez los voto. Ustedes estuvieron siempre y están siempre. Los veo con los jubilados, los veo en el Garrahan, los veo con las personas con discapacidad, siempre están. En cambio a ellos no lo ven. Estaba Tayana que puso fotos y ¿dónde estaba Tayana? No estaba. Ni siquiera pudo poner una fotito porque no fue a ninguna marcha. Y la gente dice, si ustedes están, los voy a votar. ¿Y saben por qué es importante eso? Porque es una campaña electoral para un frente de izquierda que dice que la salida no es electoral, sino que la salida a la lucha de clases, que una parte del pueblo nos vote, porque estamos en la lucha de clases, es muy importante políticamente. Es una conquista política. Es que saben que por ahí es el camino. Y siempre nos dicen lo siguiente, ustedes están, ¿dónde está la CGT? Ayer pasó un hecho que para mí fue muy interesante, déjenme que se lo comente brevemente. Estábamos en la Plaza de Mayo, en la marcha convocada por los compañeros AG de UBA, por los compañeros del Garrahan, por la familia de las personas con discapacidad, y vinieron un grupo de madres del Garrahan. Y me dijeron, che, Gabriel, ¿firmás esta nota? Y yo, como era madre del Garrahan, se la firmaba sin leer. Pero por la duda pregunté qué es. Y me dijeron, ¿sabés qué es esta nota? Es una nota dirigida a la CGT reclamando el paro general. Las madres del Garrahan le reclaman el paro general a la CGT. Ahora,
esté. Y es fácil ver dónde está. ¿No estaba Gerardo Martínez esta semana reunido en la Casa Rosada discutiendo la reforma laboral como parte de los acuerdos de mayo? ¿No estaba toda la burocracia sindical en La Plata con Kicillof homenajeando a Rucci? Ahí está la CGT. Mientras la CGT está pactando con Milei y colándose la lista del peronismo para discutir la reforma laboral, las madres de Garrahan dicen que hay que ir a la huelga general. Estamos con las madres de Garrahan, no con Kicillof, no con Gerardo Martínez. Y esto es la clave del momento que viene. Porque miren lo que está pasando en América Latina. Veamos lo que está pasando en Perú. Hay asesinatos en Perú y el Frente de Izquierda está con el pueblo de Perú que se rebela. Hay asesinatos al pueblo de Ecuador, a los valiosos campesinos que están luchando con piquete, con huelga, con corte de ruta. Y eso lo sabe Trump. Y dice lo siguiente: ¿cómo hacemos que Argentina sea eso? No tienen miedo a un Estado fallido. Lo que le tienen miedo es a la rebelión popular. Eso es lo que pasa acá. Que Argentina pase lo de Perú, que pase lo de Ecuador. Y si es Milei, solo Milei no se la banca. Necesita que lo apoyen todos. Que vaya la burocracia, que vaya Macri, Pichetto y compañía. Y nosotros no vamos a estar ahí. Y la elección termina con un fraude. Porque muchos opositores dicen: votame porque soy opositor, pues ya están negociando el cargo en el nuevo gabinete. Están utilizando el voto popular para negociar con Milei cómo entra en el nuevo gabinete. Y el Frente de Izquierda no. El Frente de Izquierda dice en esta campaña que pide el voto para entrar al Congreso, pero para luchar fuera del Congreso, para llevar adelante una rebelión popular que termine con el gobierno de Milei. Esta es la tarea que tenemos por delante. Entonces vemos al peronismo preocupado, tanto el tiempo atacándonos a nosotros. Ya uno se llama la atención. Y acá aplica esto del ladran Sancho. Tanto miedo nos tienen. Dicen: solo vale votar el peronismo. ¿Sí? Preguntale a Milei qué pasa con Jaldo. Preguntale a Milei qué pasa con los gobernadores del norte. Preguntale a Milei qué pasa con la burocracia mentira. El voto del Frente de Izquierda es lo que le molesta a Milei. Si la izquierda avanza, Milei retrocede. Esa es la consigna de las últimas semanas, de los últimos días de la campaña. Y termino luego con Palestina. Miren, lo de Palestina divide aguas en Argentina. Después de mucho silencio del peronismo al respecto, y mientras Milei se sacaba fotos con Netanyahu y lo llegó a invitar a la Argentina, aparece un comunicado de la izquierda del peronismo, de Grabois, diciendo: acá hay dos demonios. Acá hay dos demonios. Y se pone por arriba de la pared, viendo cómo concilia, como si fuese el Papa que bajó otra vez. Nosotros no decimos que hay dos demonios. Nosotros estamos con el pueblo palestino y defendemos el derecho del pueblo palestino a rebelarse contra la opresión. Porque Palestina será libre de la opresión sionista e imperialista, no con los acuerdos de paz truchos de Trump. Va a ser libre cuando el proletariado internacional se levante junto al pueblo palestino. Ese es nuestro mensaje. Así que seamos orgullosos de haber dado esta lucha por Palestina, de haber defendido, como lo hizo Vanina, como lo hizo Alejandro, como lo hicieron los compañeros que fueron a la flotilla. Ese es el Frente de Izquierda, no como los Guado de Pedro, que fueron a buscar a Mecolot para llevarlo a los lugares. Eso no. El Frente de Izquierda está con el pueblo palestino. Vamos, compañeros, viva el Frente de Izquierda Unidad. Bueno. Para continuar, quiero dejarle un saludo a los trabajadores de ILVA, del Parque Industrial Pilar, que la están peleando. Muchachos, lo bancamos su lucha. Y ahora, para cerrar este acto, enfrente de la Embajada de los Estados Unidos, quiero presentarles a la candidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Miriam Bregman. Está contento el Frente de Izquierda, parece, ¿no? Muy bien, muy bien.
Compañeros, compañeras, voy a empezar este acto corrigiendo a Gabriel Solano. No son la fuerza del cielo, son lágrimas de libertario, porque hoy es el cumpleaños de Javier Milei y debe andar llorando en algún lado, en la Quinta de Olivos, buscando si tiene 4 o 5 perros. Bueno, ya estamos. Ya está. Ahora toda la fuerza para el 26 de octubre. Espero que podamos tirar de esto también el 26. Y quiero comenzar diciendo que si hay algo que tenemos que hacer las y los candidatos del Frente de Izquierda Unidad es agradecer. Agradecer porque verdaderamente no solo la militancia hizo una gran campaña. En esta campaña notamos algo muy particular, que es que muchísimas personas se sumaron a convencer voto a voto y que nos dicen voy a estar hasta el domingo yendo a visitar a mi familia y diciéndoles que tienen que votar al Frente de Izquierda Unidad. Y a mí eso me emociona profundamente, porque no es chiste que acá no hay aviones narcos, plata narco para hacer campaña, es verdad. Acá no hay plata de los laboratorios, de las grandes fuerzas políticas, acá no hay plata de grandes medios de comunicación bancando campañas enteras, que solo le preguntan a los candidatos lo que le pueden preguntar y lo que si no, dicen, ah, no, disculpa, no quise preguntar eso. Acá no hay nada, acá hay pura militancia, que pone la cara por todos y cada uno de los diputados del Frente de Izquierda Unidad. Por todos y cada uno. Porque acá nadie se vendió, porque acá nadie se dobló, porque acá nadie se escondió. Entonces tenemos que agradecer. Y también tenemos que agradecer porque realizamos encuentros de intelectuales, de artistas, de cantantes, de feministas y muchos referentes y muchas referentes se sumaron, se la jugaron y dijeron yo en esta oportunidad voy a votar al Frente de Izquierda Unidad y eso es muy valioso, yo lo quiero agradecer especialmente. Decía hoy en un reportaje, para mí es impresionante que me llamen a votar las que leo, Selva Almada, Dolores Reyes, Guillermo Martínez, Fabián Casas, no me quiero olvidar de nadie, María Inés Krimer, que hayamos hecho un encuentro y que haya venido desde Claudia Piñeiro hasta Diego Frenkel de la Portuaria, docentes de todo el país, intelectuales, bueno, la compañera feminista, para mí es un orgullo enorme, porque todo el tiempo mucha presión, mucha extorsión en esta campaña. El voto útil, esto es un balotaje. ¿Qué balotaje? ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? Estamos votando la conformación del Congreso Nacional. No pueden decir que van a votar. Les preguntan por el Fondo Monetario y dicen lo vamos a discutir después del 27, a partir del 27. ¿En serio? ¿En serio? Todavía vas a tener que discutir qué vas a hacer con el Fondo Monetario. Entonces es muy importante y creo que si estamos un poco cansadas, yo lo reconozco, porque el que no esté cansado a esta altura es porque no hizo nada en estos 2 años, ¿no? ¿Qué dicen? Si llegaste con la camisita planchada, hola, voy a hacer campaña, tengo la solución a todos los problemas, me la sé todo, es porque 2 años no te agarraron los gases Patricia Bullrich, no estuviste preso, no te subiste en un barco en el Mediterráneo y acompañaste la flotilla, no hiciste nada. La verdad, porque si no, no podés estar en ese estado. Perdónenme, será medio de resentida, pero yo estoy re cansada, no doy más, estamos todos hasta acá, tuvimos la calle, pasamos el enero más caliente, no solo por el calor, sino por los gases de Patricia Bullrich. Entonces llegamos con muchas convicciones, con convicciones renovadas, con ganas de seguir dando la pelea, pero después de haber militado muchísimo en todo este tiempo. Y como decía, de haber dado una enorme pelea en el recinto, porque tampoco el recinto fue sencillo, Durante todo el primer año, Javier Milei logró aprobar las leyes porque le iban dando los votos, se iban turnando para darle los votos. Y cuando empezó a perder, no fue, porque alguna fuerza que ahora anda diciendo si tengo más fuerza, entonces voy a enfrentar a Milei, no fue porque tenían
más diputados, sino fue porque la calle empezó a dar la respuesta que no daba la CGT, que no daban las centrales sindicales, porque el colectivo de la discapacidad se puso a la cabeza, porque salieron las y los universitarios, porque salimos las mujeres y la disidencia el 1 de febrero, y así se fueron construyendo esos votos negativos que después llegaron al recinto del Congreso. Y a la par, que damos todas esas peleas en el recinto, en la calle. Te solo nombro esta semana. Estuvimos acompañando a los trabajadores de ILVA, que los quiero saludar de nuevo, pero vale la pena. Porque hace años que conozco la lucha ceramista por ser abogada de los trabajadores y trabajadoras de Sanón. Y cuando los veo, cuando veo a sus hijas haciendo esos discursos tan emotivos, siento que la historia se repite. Y si la historia se repite, y vuelven a surgir estos valientes obreros que enfrentan a las patronales y el vaciamiento, también es porque todos los que gobernaron estos años le permiten esa impunidad a las patronales. Porque la familia Sanón, después de lo que hizo en el 2001, no podría tener la impunidad que tiene. Entonces, se muestra de un lado cómo la clase trabajadora siempre vuelve a recuperar sus fuerzas, pero del otro, la impunidad de la que gozan las patronales en nuestro país. Y esta semana también, hace unos días, también denunciamos a Patricia Bullrich, porque no solo es expert el que tiene relaciones con el narco, ahora después se subieron varios diciendo no, la denuncia la hizo el Frente de Izquierda Unidad, demostrando las relaciones que tiene Patricia Bullrich con Lácteos Vidal, esa empresa que fue usada como cabeza de playa de la reforma laboral que metieron en la ley base, porque fue Lácteos Vidal la que formó el movimiento antibloqueos, haciendo y tratando de sentar jurisprudencia contra la lucha, contra la huelga y contra los bloqueos. ¡Viva la huelga! ¡Viva los bloqueos! ¡Y viva el Frente de Izquierda Unidad! Que es la única fuerza que no arruga, que no tiene miedo de decirle y que no apoya esas contrarreformas laborales. Todos los demás, tibios, canilla de agua tibia, no se animan a decir que están en contra de darle más derecho a las patronales. Así que como apoyamos a ILVA, apoyamos a los compañeros y compañeras de Shell que han peleado todo este tiempo por la reincorporación, a los compañeros de Georgalos, a los compañeros de SECO que nos han encontrado en la calle de la Panamericana, en la puerta de la fábrica. Todo este tiempo también vamos a seguir peleando porque los derechos conquistados por la clase trabajadora sigan siendo ley, porque son conquistas. Y como decía, también nos tocó un rol muy particular en esta campaña, compañeros, compañeras y compañeres, porque nadie quiere hablar de los derechos de las mujeres. Nadie quiere hablar de los derechos de las mujeres. No se escondieron bajo la alfombra, no se habla más. Y en la cara de una campaña electoral hipócrita saltaron los femicidios, los más brutales femicidios. Ya no es un femicidio, ya no son 2 femicidios, hasta triple femicidio tuvimos que condenar y salir a marchar y repudiar en esta campaña. ¿Cómo puede ser que en la campaña se sigue como si nada, que nadie se compromete a destinar los recursos necesarios para paliar la violencia de género? Y lo decimos nosotras, que somos feministas socialistas, que sabemos que no se va a terminar el patriarcado por decreto y esas ridiculeces que decía Alberto Fernández. Y sabemos también que el patriarcado no se va a caer mientras exista el capitalismo que lo sostiene. Pero sí que se podrían dedicar los recursos necesarios para paliar un montón de situaciones. Y no se hace, y no se habla. El otro día, un diario que raramente puede estar identificado con la izquierda, hizo un relevamiento de las cabezas de listas en estas elecciones. Y solo el Frente de Izquierda Unidad tiene mayoría de mujeres. Fuerza Patria y La Libertad Avanza son las 2 fuerzas con menos mujeres encabezando las listas. Y el Frente de Izquierda Unidad, la única con posibilidades de que feministas ingresen al Congreso de la Nación. Así que tenemos que ir a dar esa pelea también. Para terminar, porque acá no veo, pero creo que me están haciendo... ¡Viva nos queremos! Quiero decir que estamos frente a esta embajada hoy, y eso no es casualidad, porque toda nuestra campaña fue anticapitalista, porque en cada medio de comunicación que tuvimos que hablar, hicimos la denuncia antiimperialista.
no solo por lo que pasa en la Argentina, no solo por el nuevo pacto de coloniaje, sino que en cada oportunidad que tuvimos un medio de comunicación, denunciamos cómo aumenta la injerencia imperialista en la región, mientras acá el resto de las fuerzas políticas se callan. Se callan, es la campaña más cobarde que vi. Nosotros, nosotras que no tenemos nada que ver con el gobierno de Maduro, denunciamos los bombardeos en el Mar Caribe, denunciamos que mataron hasta un pescador colombiano hace unos días porque Trump desde allá dice se bombardea y bombardean las barcazas frente a las costas de Venezuela. Denunciamos la injerencia imperialista tanto en el juicio para ayudar a Bolsonaro en Brasil como contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Marcos Rubio diciendo que tenía que ser condenada y la Corte Suprema resolviéndolo a los pocos días. Entonces nuestra campaña de conjunto fue una campaña antiimperialista y lo denunciamos en cada oportunidad. Miren, yo estuve hace muy poco, sobre fines de mayo, en un acto internacionalista que hicimos con nuestra corriente internacional y que fue cubierto por la red de diarios de Izquierda Diario, en Francia, en París. Y hablaba con las delegaciones de todos los países que vinieron y costaba explicarles que en Argentina nadie hablaba de Palestina. También en eso, la izquierda, el Frente de Izquierda Unidad fue vanguardia y no nos callamos ni con las amenazas violentas que recibimos, ni con las causas penales. Hicimos de Palestina una bandera y hoy les voy a decir algo que me dicen todo el tiempo en la calle. Si muchos compañeros y compañeras nos van a votar es porque defendimos esa causa palestina, porque nadie que no se anima a denunciar un genocidio que está siendo transmitido en vivo va a tener la valentía de enfrentar al Fondo Monetario, de enfrentar a las grandes patronales, de enfrentar a la clase dominante de este país. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Gracias por haber venido, gracias por esta campaña, gracias por ese abrazo solidario que recibimos. Vamos a pelear hasta el 26 de octubre. Porque cada voto cuenta, porque tenemos que pelear, porque el Frente de Izquierda Unidad siga teniendo esas bancas que son tan necesarias para la lucha que indefectiblemente serán las calles. Muchas gracias, gracias por estar acá y gracias por tanta lucha, gracias por tanta lucha. Les pedimos a los compañeros oradores, Miriam, por favor que se quede, a los compañeros oradores junto a los principales candidatos de cada corriente integrante del Frente de Izquierda que se acerquen, mirando.